economista, politólogo, que nos ha acompañado en diversos momentos, y saludamos su llegada acá. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Ricardo, no sé por Sí, dónde sí, andaba. la gente cuando se casa. Bueno, pero bien. Estaba asesorando a los demócratas. Ya le digo, usted no sale de aquí hasta después de 3 meses. A Nancy Pelosi. Ricardo, las elecciones de los Estados Unidos, tu primera mirada, grosso modo. Se esperaba la famosa ola azul, ¿verdad? Sí. Tal cosa sucedió parcialmente. Los demócratas avanzaron en el terreno de la Cámara Baja, la Cámara de los Representantes. La última actualización del conteo de votos que vi, van 27 plazas, que recuperan con relación a lo que tenían antes de estas elecciones. En el campo de las gobernaciones estatales, por igual, han recuperado 7, lo cual es muy significativo. Aunque en el campo del Senado, la Cámara Alta, han perdido 3, la Florida está ahí. ¿Ganó el gobernador de la Florida demócrata? No, ganó el republicano. Ganó el republicano ¿Por qué? y la senaduría también. Sí. ¿Por qué en la Cámara de Representantes se da este avance y en el Senado no? ¿Hay alguna explicación? Sí, claro. En el caso del Senado es votación general. Sí. En el estado completo, es como la gobernación, es voto popular de manera directa. Okay. En el caso de las diputaciones se vota por distrito electoral, sí, y aquí necesariamente hay que referirse al tema de lo que en Estados Unidos y en la literatura política se conoce como el gerrymandering, y eso es cuando a partir del censo se rediseñan los límites de los distritos electorales con el propósito de aumentar la probabilidad de que ese distrito electoral permanezca o siendo permanentemente republicano o permanentemente como demócrata. Nueva York, los distritos de Nueva York. No, eso se da en Estados Unidos completo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, selectivamente se incorpora en un distrito electoral, digamos que los vecindarios que se saben a priori que son dominados por republicanos, y a partir de la sumatoria de esos vecindarios dicen, bueno, esto es un distrito electoral. Ya el diputado que está en ese distrito electoral sabe que tiene amplísimas posibilidades de repetir indefinidamente, porque los que viven ahí son republicanos. Eso se llama gerrymandering, y hay una campaña amplísima donde esto se está denunciando y se está tratando de revertir a través de decisiones judiciales. De hecho, quien lleva la voz cantante en este movimiento es Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador de California, republicano, que dice, bueno, que esto es sumamente pernicioso para la democracia. Son 435 distritos. Sí, son 435 en todo el país. Entonces ahí es donde nuestro Adriano España vuelve y gana. Claro, gana abrumadoramente. Abrumadoramente, porque ese distrito es demócrata. Sí. Y vota y vota. Y anteriormente era otro demócrata. Sí, siempre ha sido demócrata, porque la ciudad de Nueva York es demócrata. Claro, es demócrata prácticamente de forma invariable. Ricardo, dice Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, que la gente votó por el derecho a la salud, es decir, a la sanidad. Yo agregaría también, votó por la mujer, porque la mayoría de los candidatos, entiéndase, candidatas, eran mujeres en la boleta demócrata. Sí. Y de hecho, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, habrán más de 100 congresistas mujeres en esta legislatura, 116 para ser exactos, incluyendo a Ocasio. Correcto, también en la ciudad de Nueva York, que salió electa con un margen bastante amplio. Dice que venció en la primaria a uno que desde 1999 el que históricamente había ocupado esa posición. Ocupado ese curul, y ella lo venció en las primarias. Venció en las primarias y venció abrumadoramente ahora en las elecciones también. Ganaron las mujeres. Sí, así es. Y no solamente las mujeres, la diversidad en un sentido más amplio. Por primera vez ahora, claro, mujeres musulmanes, oigan la combinación, 2 mujeres musulmanes al Congreso, 2 indígenas, una de las cuales es abiertamente lesbiana. Eso es algo que de eso no se tiene precedentes en el Congreso norteamericano. Un gobernador, el del estado de Colorado, abiertamente homosexual. Es decir, aquí la diversidad en múltiples manifestaciones resultó ganadora en este proceso electoral, lo cual resalta aún más la polarización hostil en la que se encuentra ese país. Fíjense que los republicanos que lograron mantenerse en el Congreso son los que son más pro-Trump. Los que fueron un poquito más conservadores y un poquito, digamos, más racionales a la hora de hacer política en estos primeros 2 años, se fueron todos prácticamente. Se quedaron los que apoyan de manera abierta y militante a Donald Trump. Como Ted Cruz, pero no quería saber. Lo de Ted Cruz es un caso especial y de hecho,
es una señal que debe de preocupar muy seriamente a los republicanos. Ganó por menos de un punto porcentual en el estado de Texas, que es un bastión republicano histórico. Sí. Es decir, si la campaña hubiese sido 2 o 3 semanas más, pierde. Posiblemente Beto O'Rourke hubiese ganado, lo cual habría sido, pero histórico en proporciones inmensas. Nunca había pasado. En el estado de la Florida también un empate técnico. Lo más importante de esta elección, si me preguntan a mí naturalmente, es lo que pasó en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania. ¿Por qué esos 3 estados? Porque si recuerdan, en el año 2016, la sorpresa electoral de Donald Trump se dio fundamentalmente porque esos 3 estados que formaban parte de lo que se conoce allá como la pared azul, es decir, eso era territorio demócrata y ahí no tenían nada que buscar los republicanos, pues sorpresivamente él los pudo ganar, con márgenes muy pequeños, pero los ganó. ¿Qué pasó ahora? Bueno, en el estado de Wisconsin la gobernación volvió a los demócratas por voto popular. En el estado de Michigan la gobernación volvió a los demócratas por voto popular. En el caso de Pensilvania, que ya tenía un gobernador demócrata, sucedió lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de ese estado conoció un caso sobre el gerrymandering, lo que les mencioné anteriormente, ese diseño viciado de los distritos electorales, y ordenó judicialmente que estos fueran reconstruidos con un criterio de justeza. Se hizo. ¿Cuál fue el resultado? Los demócratas ahora recuperaron 4 curules en la Cámara de Representantes del estado de Pensilvania. En los 3 ganaron el voto popular. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese mismo resultado se repitiera en las elecciones del año 2020, entonces ya vuelven los demócratas a contar con los estados que tradicionalmente han tenido lo que les asegura la presidencia. Pero claro, falta mucho tiempo. Ricardo, una cuestión. No es cíclico esta cuestión, porque estas elecciones, hace 8 años que el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado están en manos republicanas. Claro que sí. Entonces, también le correspondió a Obama el ciclo de perder. Porque Obama, eso es interesante. Claro, es muy interesante lo que usted plantea. Exacto, ¿tú entiendes? Entonces ahora parece el ciclo de perder de los republicanos, o de comenzar a perder los republicanos. Ya perdieron la Cámara de Representantes, se quedan con el Senado, por lo que tú explicaste, que me faltaba esa explicación, porque en el Senado sí y no en los representantes. ¿No será todo esto un ciclo también? Ahora, fíjese qué interesante eso. Desde el presidente Roosevelt ha habido 2 excepciones donde en las elecciones de medio término de un primer periodo de un presidente, su partido no pierde la Cámara de Representantes. Solamente 2 excepciones. Oiga, ¿cuáles? La de Roosevelt en su primer periodo y la de Bush hijo en su primer periodo. ¿Por qué? Ambos comparten la misma condición. En ese momento, en sus mandatos, el país estaba en guerra. Y cuando el país está en guerra, los norteamericanos apoyan a su presidente. Así es. Únicas excepciones, lo cual me hace traer a colación algo que pienso que pone en perspectiva apropiada la dimensión del fenómeno electoral de Donald Trump. Desde el año 2002, fue la última vez que sucedió, en el año 2002. Desde entonces, ningún senador del partido opositor que le tocara validarse en las urnas, en las elecciones de medio término del mandato o del primer mandato de un presidente del partido contrario, había perdido una curul en el Senado. Es decir, elecciones 2004, 2006, 2008, 2012, 2016, no había sucedido. Bueno, Donald Trump decidió salir a hacer campaña por sus senadores y logró 3 victorias de senadores republicanos ganándole a incumbentes demócratas. Eso es histórico. Nunca había pasado. Lo cual hace a quienes entienden que el fenómeno Trump terminó repensarse esta situación, porque ahí demuestra la capacidad y la fuerza de su fenómeno electoral. Y eso es muy interesante. ¿Cómo afecta el control de la Cámara de Representantes? Déjame terminar esta idea, y perdona, Luis. Lo retomo. Lo cual quiere decir, llamas la atención, de que la cuestión de la Cámara de Representantes y el que hayan ganado los demócratas y se le haya devuelto el poder a los demócratas, muy bien, pero no es la derrota definitiva de Trump. No necesariamente. De hecho, puede ser un preámbulo.
Podría ser un preámbulo, pero faltan muchas cosas todavía. Esos 3 casos, pero anteriormente dijo que los que fueron más tranquilos y trataron de distanciarse de Trump, fueron más moderados, perdieron. Salieron prácticamente todos. Con él ganaron. Entonces, exacto. Entonces, lo que le dijo Michael Moore, le dijo, es un genio de la política. Michael Moore, no, y mire, es un genio de la política, es un genio del mal. Pero es un genio de la política. Michael Moore. Y hay cosas que van demostrando que esto es así. Por ejemplo, fíjense en algo. En las elecciones del 2016 perdió el voto popular. Sin embargo, ganó la presidencia. Fíjese el caso, por ejemplo, de Obama en el año 2010. Las primeras elecciones de medio término de su primer mandato. Pierde el Partido Demócrata en esa ocasión 63 asientos en la Cámara de Representantes. Una pela de dimensiones gigantescas. Oigan eso. 63. Pero la votación popular en ese entonces quedó, si no me falla la memoria, 2 o 3 puntos porcentuales de diferencia. O sea, los republicanos 51, los demócratas 48, por ahí. O tal vez 50-48, no recuerdo bien, pero no fue más de 3 puntos porcentuales la diferencia en voto popular. Sin embargo, perdió 63 asientos en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, los demócratas ganan el voto popular 54% a 46%. 8 puntos porcentuales de diferencia y solo recuperan 34. ¿Por qué? El gerrymandering. Lo que sucedió en el año 2010, que coincidiendo con el censo nacional, a partir de esa información se rediseñan los distritos electorales y como los republicanos en ese momento eran mayoría, acomodan esos distritos electorales a sus perfiles electorales. Y ahí entonces se da la realidad que tenemos ahora. Ricardo, ¿cómo afecta al programa Trump, especialmente sus propuestas más radicales, el control logrado ahora por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes? Por la vía legislativa es poco lo que podrá hacer. Lo que pasa es que a él no le interesa, y yo creo que tiene algo de razón en lo que está maquinando. A él le interesa el Senado, le interesó el Senado desde el principio. ¿Por qué? Número uno, porque sabía que no había manera de ganar la Cámara de Representantes. Si arriesgaba capital político para eso, iba a salir mal parado. Entonces se limitó mucho su participación en la Cámara de Representantes. Se fue al Senado, logra algo histórico. O sea, recupera 3 senadurías que estaban en manos de demócratas, históricos. ¿Por qué le interesa el Senado? Porque el Senado es lo que le permite, primero, quitar y poner a sus funcionarios, que eso es lo que a él le importa. Y por ahí vienen unos cambios, ustedes verán. Y también le permite nombrar los jueces que faltan por nombrar, pero no solamente en la Suprema, sino en todo el entramado judicial a nivel federal. Son muchos los jueces, pero muchos los que faltan por designar, que Trump, sin que esto necesariamente acapare la atención nacional, pues está teniendo la voz decisiva en cuanto a esta decisión. Lo de la Cámara de Representantes podría hasta beneficiarle, porque su discurso de que los demócratas son unos obstruccionistas, ¿cómo se dice? Obstruccionistas, sí. O sea, que obstruyen todo y que no le permiten legislar y que están en contra de lo claro. Ya él los amenazó. Entonces, si los demócratas hacen lo que tienen que hacer, que es fiscalizarlo y ponérsela difícil en términos políticos, yo pienso que le van a dar la razón y esto entonces podría apuntalar el fenómeno político Trump de cara al 20. La caravana, que digan los demócratas, hay que dejarlo entrar. Sí, o sea que... dejarme el titingo. Mira, Ricardo, todo este proceso, toda esta movilización, hay un discurso que Donald Trump ha mantenido y que le ha granjeado grande simpatía a lo interno del pueblo norteamericano, y es el discurso de América para los americanos, el discurso nacionalista. Entonces yo te pregunto, el rol de los latinos en el triunfo de los demócratas en los espacios de los representantes. Acuérdate que el presidente del Partido Demócrata es mi primo. Sí, dominicano. Y no el embajador en Washington. Pérez Brache, él no nos conoce. Pero es mi primo. Él no nos conoce. Que por cierto, con un perfil muy bajo, hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Ahí están los resultados. Mira, Ángel me lo dijo. Yo le dije, pero es que Tom se ve. Él vino aquí a la toma de posesión de Danilo. Y ahí fue, sabemos de quién es, nieto de Nino Fello, Brache, hermano de mi abuela, pero él no nos conoce. Pero él hizo su trabajo. Ángel me dijo que hizo su trabajo como demócrata. Ricardo Pérez Fernández, a la vuelta para que le explique perfecto, eso a Pedro sobre los latinos. La participación. Que a mí fuera Mauricio.